Sí, los tres, probando, sí. Buenas noches a todos. Abra su Biblia. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 30. Mientras busca en su Biblia el texto, estaba recordando los tiempos cuando estábamos predicando en Roquetas. Y recuerdo un evangelismo en el cual fuimos a un lugar en el que nos encontramos a un hombre que prácticamente era uno de los que llevaba o manejaba el tema de la droga en ese lugar, sobre todo en esa zona donde estábamos predicando. Y bueno, se nos había acercado un grupo de personas ahí mientras estábamos repartiendo folleto, hablando con la gente, y él me pregunta y me dice qué mensaje o qué es lo que quiere decirnos. Entonces empiezo yo a hablarle acerca del Evangelio, a predicarle sobre las Escrituras. Y sí es verdad que hubo un momento en el que con el hermano con el cual estaba tuvimos un poco nos intimidaron de quiénes eran y todo, pero nos escucharon sobre todo lo que estábamos diciendo. Y este hombre nos muestra y nos dice que él era el que manejaba toda esa gente. De hecho, incluso le dijo a los que estaban ahí que no nos tocaran, que simplemente nos dejaran a nosotros hacer lo que habíamos venido a hacer. Y después de haberle anunciado, de haberle predicado el Evangelio, este hombre me dijo: yo entiendo, pastor, sé lo que usted me está diciendo, sé que debo dejar de hacer lo que estoy haciendo y debo de hacer lo que la palabra de Dios dice. El detalle, dice él, es que sé que desde el momento en el que yo decida poder entregar mi vida al Señor e ir a la iglesia, desde ese momento tengo que yo dejar lo que estoy haciendo. Y sabe, le digo una cosa, me dice, a mí me gusta dormir con mucho dinero en el bolsillo, me gusta lo que estoy haciendo, me gusta el hecho de saber que soy el que maneja esas cosas, de saber que tengo mucho dinero y que quizás usted ni siquiera pueda ganarlo en todo el año, lo que yo puedo ganar en una semana, me dijo. Pero el detalle es que me gusta. Sé, pastor, gracias porque usted me dice sobre esto, sé que tengo que dejar todo, pero es que me gusta lo que estoy haciendo. Y mientras estaba leyendo este texto, que estaba recordando a este hombre, y es interesante lo que dice este texto, porque de hecho es esto lo que yo quiero hablar en esta noche, y es animar a cada cristiano, no solo porque quizás estemos pasando un tiempo de cuarentena y viendo todo lo que está sucediendo en este país y en el mundo entero, sino que animarlos inclusive a todas las cosas que quizás hasta ahora como cristianos hayan podido vivir, hayan podido dejar, hayan tenido que sacrificar a causa del Evangelio, y aún quizás algunas que otras cosas que Dios nos lleve en el tiempo a poder sacrificar o a vivir. Por eso en esta noche quiero hablarles de Dios te lo ha concedido a ti. Así vamos a leer nuestro texto en Filipenses capítulo 1 versículo 21 al 30. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios,
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, una vez más por esta noche, Señor. Gracias por permitirnos, Dios, puede estar en este lugar. Te pido, Señor, que seas trayendo ánimo, Dios, tu Santo Espíritu, Dios, descendiendo sobre cada vida, Dios, sobre cada cristiano, Señor, animando, trayendo consuelo a aquellos que quizás están viviendo tiempos difíciles, están sufriendo alguna situación o persecución. Dios, yo clamo por la iglesia perseguida en este tiempo, Señor, que seas tu Santo Espíritu trayendo consuelo, paz, Dios, gozo a sus vidas de saber que hemos sido escogidos por ti, que hemos sido, Dios, elegidos por ti, que tú, Dios, nos has concedido, Padre, el hecho, Dios, de poder ser hijos tuyos, Dios. Gracias por este privilegio, gracias, Dios, por todo ello. Anima, Dios, a tu pueblo, Dios, a permanecer continuamente hasta tu venida, Dios. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablar en primer lugar de los privilegios desvalorados. Porque, mire, con el tiempo que llevo de cristiano, muchas veces he alcanzado a ver una serie de situaciones en la vida y aún yo mismo, siendo un cristiano de pequeño, aún de adolescente, no entender cierto tipo de cosas y ciertos privilegios que la vida cristiana nos puede dar, simplemente por estar observando lo que el mundo nos ofrece, por estar empeñados quizás a solamente estar mirando el tema que se encuentra a nuestra vista, lo material, lo carnal, y olvidamos los tremendos privilegios que hemos alcanzado a causa del Evangelio. Es interesante el hecho de que usted y yo, si recuerda el día en el cual se le habló de Cristo, el día en el que alguien vino y le habló acerca de las Escrituras, es muy probable que quizás no haya sido la única vez que le hablaron, quizás anteriormente le hablaron, o simplemente usted en su necesidad de Dios, o en su mirada y buscó a Dios y Él se hizo presente, Él se hizo real en su vida. Y muchas veces no alcanzamos a entender el tremendo privilegio de que el Todopoderoso, el Creador del universo, haya fijado sus ojos en nosotros para ese momento de angustia en nuestras vidas, y no solamente perdonar nuestros pecados a causa de nuestro arrepentimiento, sino llamarnos, concedernos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. En muchas ocasiones de adolescentes no le hemos dado muchas veces el valor de lo que es el privilegio de ser hijos de Dios. Cada uno de nosotros hemos entrado como cristianos a una vida que es totalmente diferente, totalmente apartada de lo que es la vida de este mundo, totalmente ajena a lo que es el pecado, una vida totalmente distinta, por lo cual si tan solo nosotros pensáramos en el privilegio de que su gracia vino sobre nuestras vidas y nos dio la oportunidad de que nosotros pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser limpiados de nuestros pecados, y aún más que eso, el hecho de que cada uno de nosotros pudiéramos tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Qué podemos decir, hermano, de su misericordia? Que al final de cuentas, ¿cuántos errores hemos podido cometer? Y aún sus misericordias son nuevas cada mañana, y usted ha podido venir al altar, ha podido venir a los pies de Cristo con esa libertad de poder entrar hacia Él y poder decirle: Señor, estoy arrepentido por mis errores, y aún su misericordia sobre nuestras vidas que nos alcanza, nos ha perdonado una y otra vez de cuán incontables pecados, cuán incontables errores que hemos cometido. Aún así Él estuvo dispuesto a perdonarnos, a poder limpiarnos, a poder darnos de su amor para con nosotros, aún sin merecerlo, hermano. ¿Cuántas veces olvidamos este privilegio? ¿Cuántas veces olvidamos el privilegio de que no solamente hemos sido salvos, sino también hemos sido llamados?
Hemos sido llamados, hay un destino preparado para nuestras vidas. Dios quiere usar nuestras vidas. Como a mí, en realidad, cada uno de nosotros tendríamos que caer en la misma idea que cayó David, diciendo: ¿quién soy yo y quién es mi casa? Para que Él pueda fijarse en nosotros. Pero hermano, Él se fijó en su vida, Él se fijó en la mía, Él pensó en usted, Él pensó en mí, y Él aún diseñó un llamado, diseñó un destino, diseñó un plan para su vida, para que usted lo pueda desarrollar, para que usted pueda ser útil en su obra. Y esto es algo glorioso, hermano, el saber que usted ha sido escogido, que yo he sido escogido y que aún ha puesto en nuestras manos su reino. ¿Qué me puede decir, hermano, que el Espíritu Santo, Dios mismo, venga a morar sobre nuestras vidas y nos convirtamos en ese templo del Espíritu Santo? Dios en nosotros, su poder, su amor, su gracia, que transforma nuestra vida, que puede producir todos esos frutos que Él desea producir en nosotros, para que nosotros vivamos esa vida que pueda agradarle a Él y que pueda glorificarle, para que otros también puedan conocerle a través de nuestras vidas, hermano. ¡Qué tremendo privilegio! Dios, el creador del universo, el todopoderoso, habitando no solo en medio de nosotros, sino en nosotros. Y es fácil olvidar y quitarle el valor de cuán incontables privilegios tenemos como hijos de Dios. Qué fácil se está haciendo para el cristiano de hoy el poder vender, al igual que Saúl, aquello que Dios le ha dado por algunas simples cosas, como Esaú, un simple plato de legumbres. Pablo está hablando, está diciendo, y empieza en el versículo 21 diciendo: para mí el vivir es Cristo. Ya hemos entrado nosotros en esa realidad, hermano, que cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya no vivimos por nosotros, ya no vivimos por nuestros planes, ya no vivimos por nuestros propósitos, ya no vivimos por nuestra propia voluntad, que ya nuestra vida le pertenece a Él, que ahora hemos entrado a una nueva vida para vivir esa vida que Él quiere por y para Él. Por eso es que Él puede decir: sea vivo, sea muerto, al final de cuentas morir para mí es ganancia. Porque Pablo no estaba aferrado a este mundo. Pablo había entendido que entró en una nueva dimensión, entró en una nueva vida y quiso vivirla con todas sus fuerzas. Por eso puede declarar estas palabras. Él sí entendía y él sí valoraba todo aquello que había sido hecho en su vida y había sido puesto en sus manos. Hermano, usted valora, le da el valor que se merece lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha dispuesto para su vida, lo que Dios quiere hacer con su vida. Vamos a hablar un poco del pensamiento equivocado. Mire, si miramos nuestro texto, de hecho esto es uno de los libros que más me encanta, es el libro de los Filipenses. Y en este texto Pablo, de hecho en todo el libro, lo que Pablo está intentando es animar a los hermanos de Filipo a poder seguir firmes en el Evangelio, haciendo la voluntad de Dios sin comprometer el Evangelio a causa de las circunstancias que ellos estaban viviendo. Quizás usted no lo sepa, pero el tiempo en el cual se escribe esta carta es el tiempo en el que Nerón está cazando a los cristianos, está llevando a los cautivos, algunos los está lanzando en un foso de leones,
y a otros simplemente lo utiliza como antorchas para iluminar las calles y iluminar sus banquetes. Esta era la situación del mundo cristiano en ese tiempo. Cada uno que confesaba a Cristo como su Señor y Salvador estaba viviendo esa serie de peligros continuos. Hoy podía quizás estar en casa, hoy quizás podían comer, pero no sabían si a medianoche podían llegar, si quizás mañana los podían coger. No podían estar seguros de pensar que quizás tenían varios días o años sin que nada les acontezca. El peligro estaba continuo sobre sus vidas. Y no estamos hablando de un simple peligro, sino que iban a ser torturados, iban a ser dañados, iban a ser inclusive quemados y despedazados por los leones. En medio de esta situación es que Pablo anima a este pueblo: continúa todavía sirviendo al Señor, tú continúa todavía confesando a Cristo como tu Señor y Salvador, continúa anunciando el Evangelio, continúa peleando la buena batalla, y sobre todo Pablo dice: compórtate como es digno del Evangelio de Cristo. Tú has entrado a una vida en Cristo que es totalmente diferente. Tú tienes que vivir conforme es digno lo que es el Evangelio. No puedes vivir de la manera que vivías antes. Ahora debes vivir conforme es digno, porque para esto has sido llamado. Uno de los pensamientos equivocados, hermanos, es querer disfrutar de una vida espiritual viviendo una vida carnal. Querer gozar de los beneficios que trae la vida en Cristo, viviendo como si viviéramos para el mundo. Este es uno de los grandes errores que se está viviendo hoy en día. Tienes que saber que en la iglesia de los filipenses eran tiempos difíciles para ellos. Quizás tú has vivido algún tiempo difícil, hermano. Quizás en el tiempo que llevas de cristiano, por ser cristiano, tú puedes enumerar alguna serie de situaciones que has tenido que pasar, que vivir, que sufrir e incluso que sacrificar a causa del Evangelio, porque tú entendías que eso no es correcto, que eso no lo puedes hacer. Inclusive para muchos de nosotros el tema del trabajo se nos hace aún más difícil. Son menos cantidad de trabajo para aquellos que queremos servir al Señor, para aquellos que queremos entender que el día del Señor es y queremos entregarle el día del domingo como hoy, venir a la iglesia, oír de Él, alabarle, escucharle, poder entregar ese día para Él. Y a veces nos es difícil el poder tener el tema del trabajo, porque tenemos que rechazar una serie de trabajos. Hay cosas que ya como cristianos no podemos hacer. No entendemos que eso no le agrada a Dios, y por lo cual se empieza a reducir las cosas. ¿Cuántos sacrificios hemos tenido que hacer? ¿Cuántas injusticias hemos tenido que vivir hasta hoy? Quizás, hermano, usted lo haya podido vivir, y quizás aún todavía siga más adelante algunas injusticias y algunas cosas que tener que sacrificar. Pero lo que no podemos hacer, hermanos, es que nuestra mentalidad pierda el sentido de lo cual hemos sido llamados. Y este es el error que muchos están cometiendo. No están entendiendo por qué y para qué han sido llamados. Hoy en día, para muchos cristianos, ser un cristiano es nada más un nombre, o incluso para algunos es simplemente es una moda, porque viven un cristianismo basado en el que yo quiero aceptar cosas espirituales, pero quiero vivir de una manera carnal.
Quiero aceptar alguna que otra cosa, aceptar a un Jesucristo de amor, aceptar a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios de gracia. Y sí, si tengo que ir a la iglesia de vez en cuando y si tengo que hacer una oración, vale. Pero ¿qué hay de la obediencia? ¿Qué hay de la santidad? ¿Qué hay de la búsqueda de Dios? ¿Qué hay de inclusive algunas cosas que están escritas en la Biblia y que no nos pasamos y no queremos obedecer? No es lo que Pablo está hablando. No es vivir de la forma que es digna del Evangelio. Y muchos están pervirtiendo el Evangelio creyendo que con su forma de vivir y su manera de hacer las cosas es la forma de hacerlo, y lo único que están haciendo nada más es vivir de la forma equivocada. No es como es digno del Evangelio. ¿Por qué, hermano? Muchos cristianos tuvieron que vivir una serie de situaciones en su vida y fueron, al igual que Pablo, firmes hasta la muerte en sus convicciones y no comprometiendo el Evangelio. ¿Por qué ahora para nuestra generación va a ser diferente? ¿Por qué ellos sí tuvieron que padecer los vituperios de Cristo? ¿Por qué ellos sí tuvieron que coger cada día su cruz y negarse a sí mismo y llegar hasta la muerte, aún todavía de esa forma? ¿Y por qué nosotros no vamos a coger nuestra cruz? ¿Por qué nosotros ahora no vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice, de negarnos a nosotros mismos? ¿Cuál es la diferencia? Si quizás en nuestro pensamiento, hermano, está el hecho de poder ser un hijo de Dios, es dejar la cruz a un lado y seguir siendo el yo lo que está delante y no negarte a ti mismo, quizás en realidad estás cometiendo un error en tu pensamiento, no estás viviendo conforme es digno del Evangelio. Porque si a ellos se les dijo, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, entonces sígame, también es la misma palabra para usted y para mí. Es la vida cristiana. Muchas veces no alcanzamos a entender que se nos ha concedido el privilegio de ser hijos de Dios. Hermano, cuando la palabra de Dios dice que se nos ha concedido el creer en Él, el que seamos hijos de Dios, dice a todos los que creyeron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no es simplemente como un título, sino las Escrituras dicen que nosotros somos apartados, separados por Dios, una nación santa, pueblo escogido por Dios, lo que significa que hemos recibido ese privilegio, se nos ha concedido a nosotros que podamos creer en Él, que podamos ser hechos hijos de Dios, pero no significa que aún a pesar de eso podemos hacer lo que nos da la gana, sino al contrario, debemos de vivir conforme es digno del Evangelio, conforme debe de ser un hijo de Dios. No fue a otro, fue a usted, fue a mí que nos escogió. Se nos ha concedido el creer en Él y a otros no.
Se nos ha concedido incluso vivir el vituperio de Cristo como un privilegio. Si usted mira el versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El problema, hermano, es el pensamiento que tenemos en nosotros. ¿Cómo es que hemos venido nosotros a Cristo? ¿Cuál es la razón o el fin en el cual nosotros nos hemos acercado a Cristo? Algunos quizás por necesidad, otros quizás por enfermedad, otros quizás porque deseaban un milagro, otros quizás porque ya estaban cansados de la vida que llevaban. La cuestión, hermano, de cualesquiera que haya sido la razón por la cual nosotros hemos venido a los pies de Cristo, tenemos que entender que hay una forma de poder vivir por y para Dios, y que cada uno de nosotros hemos tenido ese privilegio de poder vivirlo, y que no se puede vivir de una manera distinta. Si usted ha venido a los pies de Cristo esperando hacerse rico, hermano, recuerde de aquel que dijo, te seguiré donde quiera que vayas, y él dijo, pues el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Y usted puede ver las Escrituras como él se dio la vuelta y se fue. Aún vino un joven rico, no estaba buscando ni siquiera dinero porque él ya lo tenía. Él hablaba de poder encontrar, de alcanzar la vida eterna, y Jesús le muestra de algo muy importante que debe de hacer, algo que tiene que ver con los demás, algo que tiene que ver con la demostración del amor de Dios en nuestras vidas y hacia los demás, algo que tiene que ver con que el Evangelio trata de los otros. Si nosotros vivimos y padecemos el vituperio de Cristo, es porque Dios está obrando en nosotros, pero a través de ello inclusive otros también pueden ser salvos, y de esto se trata. Por eso es que Pablo dice, me gustaría estar en el cielo, pero a causa de vosotros es que permanezco aquí y debo de estar aquí, para que ustedes continúen y vuestro gozo pueda seguir hacia adelante. Por lo cual, hermano, aún este joven rico no alcanzó a entender, porque en su mente, a pesar de ser un hombre inteligente, a pesar de tener la posición que tenía, a pesar de inclusive cumplir ciertos parámetros de las Escrituras, de la ley, no entendió que él iba a entrar a una vida totalmente diferente. Él quería seguir siendo el mismo joven rico, él quería seguir siendo la misma persona, quizás una buena persona, pero no quiso vivir lo que Cristo determinó para su vida vivir. Se fue muy triste. Es un error, hermano, el pensar que venimos a los pies del Señor simplemente porque hay textos bíblicos que dicen que Él podrá prosperar nuestra vida, podrá derramar bendición hasta que sobreabunde. Hermano, a usted y a mí se nos ha conseguido el privilegio de poder creer en Él, y aún también de poder padecer lo que Él padeció. Se nos halló dignos de poder vivir lo que Él vivió. Quiero que entienda esto, hermano. Y el problema en nuestra mente es que no entendamos la dignidad que tiene el que usted y yo podamos vivir por y para Cristo, y aún morir por y para Cristo. Algunos he escuchado en el tiempo que llevo de cristiano, que para muchos la vida cristiana se ha convertido en un problema. No en el primer día, en la primera semana, sino
Cuando va pasando el tiempo y ellos empiezan a ver que a causa del Evangelio, a causa de poder seguir a Cristo, se encuentran con que las puertas se pueden estrechar para su vida en alguna situación, se encuentran con que algunos rechazos reciben, se encuentran con que algunas cosas no salen como ellos pensaban, se encuentran con circunstancias a causa del Evangelio, inclusive son rechazados, y eso con el tiempo va meneando en las vidas de ellos porque su mentalidad está equivocada y en el pensamiento de ellos parece ser que no fue una buena idea poder ser un cristiano. Me iba mejor antes de conocer a Cristo. Vivía mejor, no tenía tantos problemas antes de conocer a Cristo. Yo he escuchado a mucha gente decir esto. Es que no entiendo por qué estoy viviendo aquello, no entiendo por qué estoy pasando por este tipo de situaciones, no entiendo por qué estas cosas suceden, no entiendo por qué vivo esta situación a pesar de que yo he orado, he clamado, he pedido al Señor, y sin embargo el problema está en su mente, hermano, porque ellos no están alcanzando a entender del gran privilegio que se les ha concedido, vivir lo que Cristo vivió. Y disfrutar de la vida que Cristo diseñó para cada uno de nosotros. Es muy probable que el enemigo intenta hacernos pensar algo equivocado, pero hermano, es un gran error que el cristiano no alcance a entender que a usted y a mí se nos concedió creer en Él y aún padecer por Él. ¿Dónde Dios nos quiere llevar? Donde quiera que Dios nos lleve. Nuestro pensamiento debería de ser: yo quiero ir conforme es digno. Y yo quiero hacer conforme Dios quiere que lo haga para que Él sea glorificado. Pablo está reconociendo esta fidelidad en los filipenses. Estoy plenamente convencido que muchos de ellos ya habían perdido a alguno de su familia, porque estaban viviendo unos tiempos muy complicados en el cual estaban buscando a los cristianos para hacer todo eso. Es muy probable que muchos de ellos en la iglesia ya habían llorado a algún ser querido. Pero a pesar de ellos estaban firmes en la fe, ellos estaban gozosos en la fe, ellos estaban aún todavía deseando la venida de Cristo, ellos aún todavía no habían bajado la guardia, ellos aún todavía no habían cambiado su pensamiento, su manera de hacer las cosas, aún todavía ellos seguían en la línea de pensar que es de esta forma en la que debo de hacer, es de esta forma en la que tengo que seguir, porque yo quiero agradar al Señor. Hermano, usted ha sido escogido. ¿Sabe qué es lo que en realidad deberíamos hacer? Dice las Escrituras, hermano, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. De hecho, nosotros no somos de aquí. ¿Cuántas veces lo hemos predicado como pastores? Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial, por lo cual nuestro pensamiento debería de estar en el cielo, nuestro pensamiento debería de estar en el galardón, nuestro pensamiento debería de estar en el hecho de que cuando nos presentemos delante de Cristo, Él pueda declarar esas gloriosas palabras: ven, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Deberíamos estar plenamente pensando en ello, en la venida de Cristo, en lo que Cristo va a hacer de nosotros, en el hecho de que entraremos a las bodas con Él, en el que estaremos por la eternidad en su presencia, y ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto,
ya no habrá más lágrimas, sino que disfrutaremos por la eternidad en su presencia. Pero el problema es que aún nuestra mentalidad, siendo espirituales, lo mantengamos carnalmente y pensando en solo lo que este mundo nos puede ofrecer, o lo que queremos conseguir, o lo que deberíamos de tener, mirando a un lado y mirando a otro, cómo otros prosperan, cómo otros viven una vida a pesar de llena de pecado y las cosas les salen bien, porque nuestra mentalidad está en la tierra, hermano. Deberíamos oír. Este es el ánimo. Piense usted en el cielo, conecte su mente en el cielo, conecte su mente en las cosas eternas, para que usted pueda vivir como los filipenses y decir: yo quiero servir al Señor, yo quiero aún hacer la voluntad del Señor, y pueda entender: gracias Dios, porque he sido llamado, porque he sido escogido, porque a mí se me ha concedido el privilegio de poder creer en Él y aún padecer, si es necesario, a causa del Evangelio. No ha sido otro, hermano, fue usted. ¿Por qué? Cuando estemos en el cielo se lo preguntamos, hermano. Pero creo que en realidad no es el por qué, sino es el gracias que fui yo. Gracias que fui yo. Gracias, Señor, por haberme escogido. Gracias, Señor, por haberme concedido el privilegio de poder creer en ti. Yo recuerdo a ese hombre del cual le hablé al principio, hermano. Él sabe acerca de las Escrituras. Él sabe que lo que le prediqué ese día era real. Él sabe que Jesucristo es real, pero a él no se le concedió, aún por lo menos, el creer en él. Yo me pude ir de ese lugar, sí, triste por ver que él rechazó eso. Ver que él rechazó el llamado de Dios para su vida, pero a la vez gozoso de saber que yo no lo rechacé. Aún recuerdo, usted se acordará, se cuenta que pastor Billy Graham, el evangelista Billy Graham, le predicó a Marilyn Monroe. Y le habló acerca de Jesucristo, y ella declaró estas palabras: yo no necesito a tu Jesús. Y días después la encontraron muerta. Qué dolor que no haya podido entender que lo mejor que le pudo ofrecer la vida es encontrarse con Jesucristo, y ella lo rechazó. Pero qué privilegio, hermano, que usted y yo hayamos creído en Él. A usted se le concedió ese privilegio de poder creer en Él. A usted se le ha concedido el privilegio de aún poder pasar por aquellas cosas que a causa del Evangelio son necesarias pasar. ¿Cómo no vivirlas con toda esa gratitud en nuestra vida, hermano, de decir: gracias Dios, porque me has concedido a mí hacer esto, por lo cual yo voy a vivirlo, yo voy a soportarlo, yo voy a mantenerme fiel, yo voy a seguir hacia el final, yo no voy a comprometer el Evangelio por ninguna otra situación, sino que mi mente la tendré siempre en la eternidad. Yo anhelo la eternidad, yo deseo la eternidad, y si es necesario padecer un poco de tiempo aquí estoy, Señor, que tu nombre sea glorificado. El reto en esta noche, hermano, es: cambiemos nuestra mentalidad. Si nuestra mentalidad aún continúa en todo lo que usted puede conseguir en este mundo, como todos los demás andan buscándolo, puede que usted se frustre. Y puede que quizás, como muchos, llegue al pensamiento
de que la vida cristiana no es un privilegio, sino un castigo, cuando en realidad no es así. Si nuestra mente está enfocada en la eternidad, hermano, en el galardón, en lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que podamos vivir aquí. Y aún Dios es misericordioso, aún Dios nos quiere bendecir, aún Dios nos bendice, hermano, porque no todo el tiempo es malo. Dios nos está bendiciendo una y otra vez, hermano, aún a pesar de todo eso, ciertas cosas que quizás podemos vivir o en el tiempo vivamos, no se comparan, hermano, a todo lo que Dios tiene para nosotros. Desenfoque su mente del mundo y enfóquelo en lo eterno. Entonces el gozo va a llenar su vida y la gratitud va a llenar su vida y va a poder vivir como es digno del Evangelio. Vamos a orar.